Bienvenidos a Conociendo a Dios. Es muy interesante ver cómo Dios a través de la ley quiso escribir en el corazón del hombre y que pudiera percibir los ojos de la fe del hombre cómo es Dios, más, cada vez más a través de que daba una ley y otra, quería que delante del hombre se dibujara, se formara la imagen del verdadero Dios, de cómo es Dios, de lo que rechaza Dios, de lo que quiere Dios. Y seguimos entonces en Éxodo 21. Ayer veíamos mencionaba un animal que es el buey. Dios ama a los animales, claro que sí, pero el interés principal al mencionar el texto que hablábamos ayer y el que mencionaremos hoy, que también menciona al buey, es que Dios cuida de todos, animales también, claro, son su creación, Él los ama. Pero el punto principal aquí es cómo se afecta al hombre y cómo el hombre debe manejar asuntos en los cuales tiene responsabilidad y acerca de los cuales debe haber un cuidado, una prevención. Y lo miramos en Éxodo 21, versículo 33. Dice: si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces el versículo 33 nos habla de un hombre que abre un pozo o cava una cisterna. ¿Es malo abrir un pozo? ¿Es malo cavar una cisterna? Por supuesto que no, hay necesidad de hacerlo, había necesidad de hacerlo. Hablamos que no había acueducto como lo tenemos hoy, que habían ciertas necesidades, que habían lugares desérticos. Bueno, un hombre abría un pozo o cavaba una cisterna. ¿Dónde estaba el error? ¿Dónde estaba eh, lo que estaba de parte de Dios calificado como malo? Y el énfasis está a continuación de cisterna. Y dice, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno. Y obviamente el contexto da a entender de que el animal murió. El problema no es, el problema central no es que el buey haya muerto, es que ese buey tenía un dueño y está afectando a alguien. Aparte de que Dios cuida a los animales, pero su principal, el propósito es enseñarle al hombre cómo debe comportarse en justicia y en verdad. Y el hombre no tuvo prevención, abrió su cisterna, abrió su pozo, pensaba que solamente él pasaba por allí, no pensaba, bueno, aquí puede pasar una persona o puede pasar un animal de alguien y causarle daño, voy a taparlo. No, hay una completa despreocupación, un corazón que se centra en sí mismo y no piensa en su alrededor, en su entorno, que con sus actos de una u otra manera puede repercutir en las personas alrededor de él. ¿Será que tiene aplicación para el tiempo de hoy? ¿Será que cada día se profundiza más la vida egocéntrica, donde tomamos acciones que no consideramos la repercusión que pueden tener en nuestro entorno y que alguien puede caer en las acciones que realizamos y hacerse daño? Pues en este caso se hizo, se cayó el buey, se murió y dice que el dueño de la cisterna pagará el daño. Había un propósito de hacer daño de parte del dueño de la cisterna. No, él no hizo la cisterna para hacer daño. Él lo hizo para satisfacer necesidades básicas, digamos necesidades legales, necesidades que no tenían nada de sucio. Es el líquido que se necesita. Bueno,
Aquí lo que se considera es la falta de prevención, la despreocupación, la falta de levantar la mirada, de sacarla de mí mismo y mis necesidades y mi satisfacción personal y pensar en el otro que está cerca. Eh, había, un, había un hombre que pasaba por ahí, por el camino, y estaba comiendo un banano, bueno, en algunas partes lo llaman plátano. Bueno, comió su plátano o su banano y eh, iba a tirar la cáscara en el camino cuando pensó, no, de pronto alguien puede pasar luego, resbalarse y caer. Más bien voy a esperar para eh, tirarla en el lugar que es apropiado y alguien no salga dañado. Esto es real, esto pasa. O sea, eh, esa persona en su corazón estaba previendo que podía haber un accidente si alguien se paraba en esta cáscara de plátano y esto causar un daño. ¿Qué tal si esa clase de actitudes las trasladamos a nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la relación con los hermanos de la iglesia, en las relaciones familiares? Bueno, pero esta misma persona, cuando pasó más adelante, unos días después, vio una cáscara de banana en el suelo, de banano, de plátano en el suelo. No la había tirado él, pero lo que hizo es pensar, bueno, ¿qué tal que alguien pasara y se parara encima de ella y se resbalara? Más bien lo que voy a hacer es quitarla del camino y hacerla a un lado de manera que ya no haya riesgos para otro. Eso pasó también. ¿Cómo estamos viviendo la vida? No es que nos levantemos con los nervios de punta y cada vez pensando a qué momento voy a hacerle daño a alguien. Más bien, en comunión con el Señor, ser sensibles de las cosas que hacemos y si esas cosas pueden causar daño a otro, ¿de qué manera podemos prevenirlo? ¿De qué manera podemos tapar la cisterna? De manera que aquello que es justo, legal, no termine siendo en perjuicio de otro. Eh, Sigue diciendo allí en el versículo 35, si el buey de alguno hiriere el buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Nuevamente eh, hay una mayor seriedad o mayor responsabilidad más bien al tener conocimiento previo de que algo malo pudiera suceder. Entonces, si no hay un conocimiento previo, hay un pago por aquello que pasa, por algo que está bajo mi responsabilidad. Pero si hay un conocimiento previo de que esto puede pasar, la responsabilidad es mayor. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Eh, Estaba pensando en Romanos 14, de qué manera podemos ser en nuestras actuaciones descuidados, actuaciones que podemos considerar justas, legales, pero que a través de ella podemos producir daño en otro. Entonces dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, y escuche la frase, si la comparas con el pasaje de Éxodo que estamos leyendo, dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. El contexto está hablando de uno de los temas es la comida. Y está diciendo, yo sé y confío
en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida mi hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, es tener cuidado con aquellas cosas que pensamos, consideramos buenas, legales, permitidas por Dios, pero de alguna manera podemos hacer tropezar a alguien o dañar a uno de nuestros hermanos. Entonces, por eso el apóstol dice, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, mientras podamos prevenir dañar a un hermano, hacerlo, es decir, prevenir, cuidar, eh, evitar que esto suceda. Aún a pesar de eso, pueden pasar cosas que yo digo, cosas que hago que pueden dañar a alguien. Y Dios nos ayude a que no pase así, pero puede pasar y que pueda haber ese perdón entre hermanos. Pero hay cosas que suceden por falta de prevención, de cuidado, de sabiduría. Algunos de nosotros somos muy bromistas con los hermanos o decimos cosas que pensamos que no tienen ninguna trascendencia, ninguna importancia, pero que podemos a través de eso que decimos dañar a otro. Y es ahí donde Dios quiere cuidado. Dios dice cuidado con eso. Decidid más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que el Señor nos va a seguir enseñando en su palabra y que nuestro corazón esté abierto a aprender más de Él. Que el Señor bendiga tu vida.